Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa. Muchas gracias a usted que tiene activada la campanita de mi canal, a usted que deja su like, su comentario y que comparte mi programación. Un saludo muy especial. Mi nombre es Verónica Arias y en la red social de X me encuentra como Chelita-NI. Este día les traigo unas declaraciones que diera la licenciada Bessie Ríos en el programa de Nathan Bakis el día de ayer, donde ella aclara y explica por qué motivo ella considera que Claudia Ortiz no se va a lanzar para la candidatura presidencial en el 2027. También vamos a tocar el tema de la economía, porque ahora resulta que es el nuevo tema que la oposición trae a la mesa, que la economía está mal, que los pobres han aumentado y que la pobreza extrema también ha aumentado. Vamos a escuchar a analistas que nos dan sus opiniones al respecto sobre si esta nueva narrativa de la oposición es cierta y si es cierta, cuáles son los factores. Vamos a hablar un poco sobre eso. También les traigo un poco de las declaraciones fuera de control que dio el Chino Flores, como siempre, generando reacciones de memes y críticas, pues que al mismo tiempo lo que causa es risa, ¿verdad? Las declaraciones que él da. Gracias a Dios que ese partido ya no está en el poder y no tiene mayor incidencia, porque si no, imagínense usted, el Chino Flores criticando que por qué se construyen o se inauguran escuelas a final de año. Así es que les traigo esto y mucho más este día. Por favor, no se me vaya a ir. Póngase comodito porque comenzamos. La señora Claudia Ortiz no va a ser candidata a la presidencia. No, Y la cara aquí. no. Pongámosle amor. Te apuesto $1. Vaya, por lo menos 100, pero $1. No, $1. Ya tampoco, porque no digo, soy ludópata. un dólar. No soy ludópata, $1. No, $1 por la candidatura de la señora. Ah, hombre, $1. $1 a que no va. ¿Para qué no va? No un va. cafecito. Pero hay mucha gente diciendo que ella es la salvadora de la oposición. Sí, hay gente que se levanta de noche, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué te puedo decir? No, me oye, en serio, licenciada. Por eso te pongámosle a $1. Va, entonces la señora no sería candidata. No, no lo va a hacer. Vaya. No te vas a tirar a lo incierto cuando tenés algo cierto. Ella no se tiraría a lo incierto cuando tiene algo cierto, o sea que para ver si Río ella conserva su lo conserva, eso sí te lo digo. Es más, creo que ella ganó. O sea, ella volvería a ser diputada en el 2027. Yo creo, corregime el dato, no sé si lo tenés. Creo que ella ganó su curul con 63,000 votos. 63,000. Yo creería que puede llegar, ya haciéndole números alegres, quizás conservando ese curul con 70,000 votos. Pero no pasa de ahí. Es decir, conserva su cargo. Y sí va a tener un crecimiento que te lo va a vender como que fuera un millón de votos. Va a tener un crecimiento sin duda, pero de 60 te lo voy a poner así. Gané una diputación con 63,000 votos, participé solo en 4 departamentos y soy el triunfo. Bueno. Y en el caso de Vamos, la señora, pues... Es ella el fenómeno. Es ella, pero entonces, no le alcanza ni siquiera para meter otro diputado. Por eso, entonces, pero quiere decir que la aspiración sería mantener eso. Sí, claro, ¿qué más van a hacer para 2027? Meter 10 diputados cada partido, lo veo difícil. Además por el cambio del conteo. Pero la popularidad que tienen estos dos partidos no les da para más allá de conservar el curul. Y no la tienen lo suficientemente fuerte, como ha dicho Marcela, como para que se vayan de candidatas a la presidencia. Y desde ya te lo digo, esta niña de Vamos, aunque brinquen, salten, lo que quieran, no va a ir para la presidencia. Torpe no es. Y o sea, ¿cómo vas a apostar para algo incierto cuando tenés algo cierto? Y lo cierto es la diputación. Acaban de escuchar las declaraciones que dio la licenciada Bessie Ríos con respecto a que si la diputada Claudia Ortiz se lanzaría o no para la presidencia en el 2027, donde ella da su apreciación y dice, bueno, lo más lógico es que no, y hasta quiere hacer una apuesta de $1, ¿verdad? Porque pues sí, no vale la pena estar apostando por ese tipo de cosas. Pero miren, yo les voy a decir algo.
hemos visto cómo atacan al presidente Nayib Bukele, cómo le montaron, ¿verdad?, esa narrativa a nivel mundial, porque vamos a hablar lo que es. El presidente es conocido a nivel mundial, es por ese ataque feroz de derechos humanos que le lanzaron. La oposición está tan desesperada y han intentado de todo para desprestigiar al presidente Nayib Bukele, y yo no tengo la menor duda que cada noche hay cierto grupo en la oposición que se acuesta planeando la manera de cómo sacar al presidente del poder. Y algunos de ellos lo han dicho en programas de televisión. Dicen incluso que al presidente ya no hay forma de sacarlo de manera democrática. No hay forma de sacarlo del poder votando, pero alegan que pueden haber otras formas. Y estas mismas personas que han llegado a espacios de televisión a decir esto son las mismas personas que le han endorsado el apoyo a Claudio Ortiz. Es que Claudio Ortiz tiene poca aceptación, tiene poco apoyo, pero la cuestión es quiénes están detrás de la candidatura de Claudia Ortiz, quienes están detrás de ella diciéndole tírate para presidenta. Ahora bien, Bessy Ríos dice, lo más lógico sería que no te vas a lanzar para presidenta sabiendo que tienes todas las de perder, si sabes que tienes un curul asegurado, y que incluso, dice Bessy Ríos, pueda que llegue a agarrar un poco más de votos de los que sacó en las votaciones pasadas. Pero eso sería lo más lógico, y eso sería, digamos, en el caso de una persona que tiene los pies sobre la tierra. El problema es que en política hay gente que se mueve por ambiciones, y hay que tener los ojos bien abiertos, porque el presidente está gobernando, pero detrás de él hay muchas personas con ambiciones. Incluso pueden ser personas de los partidos opositores, pueden ser también personas que estén alrededor del presidente, alabándolo día y noche, pero también le pueden meter el cuchillo por la espalda. Es que la política es así, la política es un mundo oscuro, lleno de gente ambiciosa. Entonces, claro, lo más lógico y coherente sería, y sobre todo hoy que ya ni hay deuda política, ¿verdad? Que nadie se presente para las elecciones presidenciales, pero por el simple hecho de que no hay competencia para el presidente Nayib Bukele. Pero lo que yo veo detrás de Claudio Ortiz no es precisamente esa coherencia de la que habla la señora Bessy Ríos. Y a mí me queda claro que Bessy Ríos no es parte de ese grupo ambicioso que quieren lanzar a Claudio Ortiz para la presidencia. Y ahí habría que ver también qué tanta es la ambición que tiene Claudia Ortiz. Y si ella decide para lanzarse a presidenta, créanme que no es así por así. Si Claudia Ortiz toma la decisión de correr para la candidatura de presidente del 2027, créanme que no es así por así. Incluso yo recuerdo cuando en ese mismo programa donde va ella a dar entrevistas con el señor Julio Villagrán, este señor le hizo una pregunta directa a Claudia Ortiz y le dijo, Claudia Ortiz, ¿tú confías en el TSE? ¿Tú confías en el Tribunal Supremo Electoral? Y ella evadió la pregunta y solo la respuesta, y solo dijo, ¿qué más nos queda? Entonces, yo lo que veo es algo más. Detrás de Claudio Ortiz está esa oposición más rancia y más dañina y más llena de odio, que es la que la está convenciendo de que ella vaya para candidata a la presidencia. Pero no solo eso, están planeando algo más. Y yo lo he dicho en mi programa y lo sostengo. Así es que, pero ¿saben qué? Si esta muchacha no se llega a lanzar para la presidencia, qué bueno.
Y es que mi preocupación no es el hecho de que ella gane legalmente en el 2027. Mi preocupación para el 2027 es que esta señora se lance con un plan malévolo detrás de ella, con personas que estén conspirando para hacerla ganar de una manera que no sea la democrática. Así es que ese es mi análisis y se los digo sin pelos en la lengua al respecto de ella. Pero, en fin, se presente o no se presente, sabemos que la señora Claudia Ortiz, de ganar la presidencia de la forma legal y democrática, no tiene ninguna esperanza. Pero ustedes saben que pueden existir chanchullos. Así es de que hasta ahí llego con ese tema, amigos. Y el siguiente tema, por cierto, también otra que dijo de que no creía que ella se lanzara para presidenta fue Marcela Villatoro. Marcela Villatoro aseguró que Claudia Ortiz mantiene la narrativa de que tal vez se va a lanzar para candidata a la presidencia 2027 solo por mantenerse en el medio y por robar cámaras. Así es que, pero bueno, vamos a ver qué sucede al fin. Yo, la verdad, solo les puedo decir dos cosas. Si la señora decide no lanzarse, que bueno, igual memes de ella siempre van a ver, porque pues ella quiere que le pongan la cámara. Póngame la cámara. Y segundo, si ella sí decide lanzarse para la presidencia de El Salvador, que por favor estemos todos ojo al Cristo con esta señora, sus movimientos y la gente que está detrás de ella. Pasando al siguiente tema, amigos, el presidente anunció en su red social de X hace unos días atrás una medida paliativa, llamémosle así, porque son medidas que vienen a aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Ahora bien, así como siempre salen opositores a cuestionar cada cosa que el presidente hace que él considera que es con la que puede aliviar un poco el bolsillo de los salvadoreños. Decía así: gracias a la nueva ley que permite el pago anticipado de aguinaldos, este viernes se realizará el pago del 100% de los aguinaldos y bonos anuales a todos los pensionados, tanto del sistema público como del privado, beneficiando directamente a 237,000 familias salvadoreñas y contribuyendo a acelerar a la reactivación económica del país. Esta medida se suma a la adoptada la semana pasada, cuando se pagaron los aguinaldos al 100% de los trabajadores del gobierno, beneficiando a ambas medidas directamente a más de 400,000 familias e impulsando de forma anticipada la economía nacional. Recordemos que para el empleador y en este caso para las administradoras de fondos de pensiones, la medida es opcional. El trabajador no está obligado a utilizar su aguinaldo de inmediato. Puede mantenerlo en su cuenta si así lo prefiere. Esta disposición es posible gracias a los excedentes de caja existentes tanto en el sistema público como en el privado. No debe confundirse con dinero sobrante. Significa que ambos sistemas cuentan con suficiente liquidez, lo que permite realizar pagos anticipados. En resumen, esta política dinamiza la economía, beneficia directa e indirectamente a cientos de miles de familias y negocios y no representa pérdidas para nadie. Mucho ojo en esas últimas palabras que el presidente escribió. No representa pérdidas para nadie, porque yo, amigos, hice una publicación en mi red social de X y puse así: ojo, no representa pérdidas para nadie. Pero ahí andan llorando los que se dan golpes de pecho hablando de que la economía está mal y que el pueblo no tiene para comer, y ustedes ya saben quiénes son. Se contradicen en su discurso al criticar estas medidas, donde el único beneficiario es el pueblo, escribía yo. Pero ya sabemos quiénes son los que critican, porque su preocupación realmente no es el pueblo. Les escribía yo. Adivinen ustedes quién saltó con esa publicación que yo puse, que yo la puse en general, porque todos los opositores traen la cantaleta de que la economía está mal, que está peor que antes, incluso se atreven a decir. Y pues bueno, ¿quién
me respondió en esa publicación porque quizás se sintió aludido cuando yo dije que ahí andaban muchos con la cantaleta de que la economía estaba mal, pero cuando el presidente sale con este tipo de medidas paliativas, lo primero que hacen es salir a criticarlo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué estamos? El pueblo necesita ayuda y cuando el presidente hace algo por ellos, los mismos que critican que el pueblo necesita ayuda salen a quejarse y a criticar. El señor Carlos Araujo me puso en una publicación que aquí les muestro que eso era populismo, que lo que el presidente hace es populismo al decretar esta medida. Y dice, explíquele a la gente, yo tengo claro el populismo. Y él me pide que yo le explique a la gente y que me esforzara, me dijo, por explicar según él el populismo. Y bueno, yo muy educadamente, ¿verdad? Le expliqué mi punto de vista, a lo cual yo le dije, la gente no me está pidiendo que le explique el populismo, me lo está pidiendo usted, lo estaba pidiendo el señor Carlos Araujo, que como ustedes ya saben, no hay nada, para él hasta la seguridad está mal, la verdad. El populismo, le escribí yo al señor Carlos Araujo, el populismo es una ideología más de tantas que existen, como izquierda o derecha, ideologías por las cuales se rigen algunos políticos, olvidando lo que es verdaderamente importante para la gente. Un gobernante tiene el compromiso de resolverle a su pueblo las necesidades, ya sean momentáneas o a largo plazo, sin importar cómo lo tilden los demás, porque cualquier cosa que un gobernante haga tendrá un término ideológico según convenga la narrativa en contra. Y bueno, esta fue mi respuesta a lo que el señor Carlos Araujo ya no me respondió. Y es que esa es la verdad. Cualquier cosa que un gobernante haga, es populista, es socialista, es comunista, es autoritario, es infinidad de términos que hay en la política, ¿verdad? Cualquier cosa que un gobernante haga será tildado de cualquier forma. Entonces, la responsabilidad que tiene un gobernante es de cumplirle a la gente sus necesidades porque es dinero del pueblo, es dinero del pueblo. Así es de que ahí está lo que le respondí yo al señor Carlos Araujo, que ahora, hoy por hoy, ¿verdad? E incluso escuché también a la señora Bessie Ríos el día de ayer en el programa de Nathan decir de que los opositores no tenían que enfocarse en el tema de seguridad, que ya tenían que aceptar que el tema de seguridad es un éxito para este gobierno, pero que ahora prácticamente es como decir, tenían que cambiar el discurso porque en El Salvador están tan acostumbrados a que saben que duermen a la gente con puros discursos y con promesas vacías, ¿verdad? Y ellos creen que la gente sigue dormida en ese aspecto. Más lo que yo digo que ahora, para que nazca un opositor, un líder opositor, lo que tiene que hacer es trabajar, porque ya los discursos ya no funcionan, y menos a la par del presidente Nayib Bukele, que ese hombre lo que hace es trabajar 24/7. Entonces, ahora están con la narrativa de que la economía y de que el país está pobre y etcétera, etcétera. Para esto, amigos, yo les quiero presentar las declaraciones que diera la licenciada Tania Pastor al respecto de la economía del país. Vamos a escucharla. Que yo puedo, sobre la que voy a opinar, es que no puedo ser injusta también y solo atribuir 2022 en adelante, porque eso es prácticamente decir, el gobierno actual tiene la culpa. Yo creo que hay que considerar aspectos importantes. El principal, pasamos por una pandemia y sin ánimos de justificar, que se defiendan las autoridades, pero pasamos por una pandemia que yo recuerdo que en su momento hubo encuestas y hubo análisis en donde se estableció un incremento de la pobreza por el simple hecho de que la gente no podía salir a trabajar y no podía ganar su salario, y prácticamente solo el sector público estuvo garantizado con ese ingreso mensual fijo. Los empleados públicos siempre tuvieron su salario, pero la gente de la empresa privada y los emprendedores sobre todo sufrieron un golpe tremendo porque no podían salir a vender, y los pocos que salían no tenían quien les comprara porque la gente no andaba en la calle. Eso por mencionar uno de los casos. Dos, también hemos sufrido el encarecimiento producto de la crisis global de las guerras. Claro. Además de cuando hubo de las guerras, todo es producto de las guerras. Y la crisis internacional que se ha vivido prácticamente desde la misma época, desde los mismos hace 5 años. En tercer lugar, es innegable
que el grupo pandilleril golpeado de terroristas generó una cantidad de familias incrementándose o sumándoselas al sector de la pobreza más extrema, porque son gente que no sabía vivir. Justamente lo que dice y el informe nada. También, que la pobreza extrema sí se ha deteriorado. Sí, por supuesto, es que sí, y también en la pobreza extrema quizás estamos hablando de la misma pobreza multidimensional, que ella incluye diversos factores. Entonces, eso también obviamente iba a golpearnos, pero nos tiene que golpear de forma transitoria, porque a la vez que estos grupos familiares grandes de terroristas han quedado sumidos en mucha pobreza, y es triste porque hay niños pequeñitos que están sufriendo esto, que no pueden ni siquiera llegar a las escuelas, también hay por otro lado algo positivo, que es la gente que antes era extorsionada ahora pueden dedicarse al comercio. Ya escucharon, amigos, las apreciaciones que dio la licenciada Tania Pastora respecto de la economía. Es que es de estudiar todos los factores y además también irse a años anteriores, le guste o no, a ver cómo estaba la economía, qué hechos ocurrieron también. Hay varios factores a tomar en cuenta para sacar un índice de cómo está la economía del país. No es solo por mantener una narrativa, ¿verdad? Hay muchas cosas que vienen por ejemplo, la pandemia. La pandemia fue un golpe duro a nivel mundial. Todos los países resintieron esa pandemia en sus bolsillos, las personas, los gobiernos, en las finanzas, porque muchas empresas cerraron y dejaron de producir porque estaba muriendo demasiada gente. Ese fue un golpe fuertísimo para la economía. Sin embargo, en El Salvador no ha empeorado. Dicen, ha empeorado la pobreza extrema, pero ahí también escuchamos el factor, ¿verdad?, de lo de las pandillas en El Salvador, que sea como sea, incluso el presidente abordó ese tema, que más de alguna vez le dijeron, mira, pero si atacas a las pandillas, vas a tener después un problema también socioeconómico, pero al presidente esa situación no le importó, porque pues la economía es algo que se va a resolver a largo plazo, pero obviamente había que terminar primero con el problema de la delincuencia y de los asesinatos por pandillas, que era lo que mantenía al país sumido en miseria. Y ahora, pues, la reconstrucción de la economía, aparte de esa pandemia, aparte de que ya nos curamos de las pandillas, la reconstrucción apenas comienza, y eso no es algo que se hace de la noche a la mañana. También quiero que escuchen, amigos, el análisis que hizo sobre la economía el señor Aldo Álvarez. Aquí tú no me dejarás mentir, Neto, has tenido economistas que no se caracterizan por ser exactamente oficialistas, ¿verdad? Y han dicho que esa explicación de ese número 21,000 muy probablemente son todo este círculo de familiares que vivían de la economía criminal. Les recuerdo que hay casi 90,000 pandilleros presos. Es cierto. Casi 90,000. Y si ha aumentado 21,000 la pobreza extrema y tanto, significa entonces, dicen ellos, que creemos que hay una relación entre los que se quedaron sin financiarse de esa economía criminal, porque no tienen nada, porque no vivían de otra cosa más que de eso. Y tiene su lógica. ¿Y qué van a hacer con esa gente? Porque pandilleros no son. Entonces eso es donde decía yo, enfocar atenciones puntuales. Es que si lo son, entonces ya se sabe cuál es el procedimiento. La causa. Claro. Yo estoy explicando la causa, que no tiene que ver directamente con políticas públicas, pero sí tiene que ver con un efecto de la política pública criminal. Porque por la implementación del plan control territorial es que este montón de gente ha quedado damnificada, entre comillas, que vivía de la economía criminal. Ahora bien, hay que decir la verdad tal cual. Durante los años 90 y parte del 2000, la pobreza en El Salvador durante los gobiernos de Arena era más o menos del 43%. En los gobiernos del FMLN, bueno, al principio, pero fueron 20 años. En los gobiernos del FMLN, cuando mejor estuvo, bajó a 32% la tasa de pobreza, cuando mejor estuvo. Pero del 2019 hasta el 2024 se ha mantenido sostenida la tasa de pobreza en 25-26% aproximadamente. Y estamos en un periodo, este es un periodo caracterizado por pandemia, hiperinflación internacional. Y el periodo del FMLN se caracterizó
por ser un periodo de crecimiento internacional de la economía, de bonanza económica en el entorno y de muchos aspectos favorables. Ya establecimos que... Así es que ahí tenemos, amigos, análisis de dos personas, ¿verdad? Dos licenciados que van a entrevistas y aportan con su análisis crítico a la situación actual del país, ¿verdad? A mí me gusta darles mis opiniones al respecto, pero también me gusta tener las opiniones de las personas que saben y que viven en El Salvador y que van a espacios de televisión y que nos pueden hablar mejor de estos temas y de cómo está la economía allá en El Salvador. Importante también que traigan a relucir los factores. Ahora bien, todos sabemos que la economía es algo más complejo de resolver. No es solo como la guerra contra las pandillas, que aparentemente ahora lo podríamos ver como que fue algo fácil, ¿verdad? Los policías y los soldados solo salieron a capturar y los apresaron a todos y ahí terminó. No, gracias a Dios, como dice el presidente Nayib Bukele, no hubo una masacre, ¿verdad? Por combatirlos, no hubo una guerra, porque si los pandilleros hubiesen estado preparados para cuando el presidente decretó el régimen de excepción, porque los agarró de sorpresa, si hubiese habido algún tipo de aviso para los pandilleros que el gobierno se les iba a venir encima con toda su fuerza de seguridad, obviamente los pandilleros hubiesen tenido tiempo de armarse, de reagruparse y de atacar a la sociedad civil honrada que nada tiene que ver. Bendito sea Dios, como dice el presidente, incluso no hubo mayor cantidad de policías muertos. Sí creo que hubieron unas pocas vidas que lamentar de policías o soldados, no, pero muy poquitas, ¿verdad? Y entonces esto el presidente lo hace a ver de forma como un milagro, lo hace ver como un milagro por el hecho de que gracias a Dios se combatieron de manera frontal y no hubo mayores consecuencias que lamentar. Pero bueno, eso es por parte de la seguridad, que aparentemente, como les digo yo, pareciera que todo fue bien fácil, pero no fue así. Fue una estrategia que con la ayuda de Dios salió bien, porque como dice el presidente, solo le puedo llamar que esto fue un milagro. Y bueno, amigos, al presidente Nayib Bukele no hay mucho que decirle. El presidente Nayib Bukele tiene bien claro cuál es la solución para sacar al país adelante, para mejorar la economía, y esto es haciendo lo necesario desde reforma de leyes, ¿verdad? Que inviten a la inversión extranjera. El Salvador se necesita que lleguen empresas nuevas, que llegan a generar fuentes de empleo, inversores, empresas que vengan, qué sé yo, de acá de Estados Unidos o de algún otro país, empresas nuevas que lleguen a El Salvador a invertir cierto capital allá, y por eso es que el presidente ha hecho ciertas iniciativas de ley donde les exoneran impuestos a estas empresas, pero eso es para las empresas extranjeras que lleguen a invertir cierto capital de millones, no hablamos de miles, de millones, que puedan llegar a hacer un cambio real en El Salvador con respecto a la economía, que puedan llegar a ser un boom, como decimos, ¿verdad? Pero pues sabemos que esto va a ir lento, la economía no es algo que de la noche a la mañana. Hay que convencer a las empresas de que nuestro país es un buen lugar para invertir, sobre todo que hay esa estabilidad que buscan muchos empresarios en todos los aspectos en un país. Así es de que, pues ahí vamos, el presidente lo tiene muy claro cuál es la manera correcta para sacar el país adelante, y en eso es que está enfocado, aunque no va a ser igual de fácil, o digamos no fácil, igual de rápido como en 2 años con el régimen se atraparon a los pandilleros, pero como decimos, con la ayuda de Dios es que eso pues no tuvo mayores consecuencias. En cambio, la economía sí va a llevar su tiempo, va a ser poco a poco, pero creo que después de una pandemia, gracias a Dios el país parece que se mantuvo, y lo que ha incrementado es la pobreza extrema, que como ustedes ya escucharon, ahí los analistas dicen que pues esa pobreza extrema puede ser de las familias que antes vivían de la extorsión, porque recordemos que todas las familias de los pandilleros, los que tenían a bien vivir de esta forma, son los que pues ahora
tienen que buscar de qué manera siguen subsistiendo, ya no atemorizando a la población, ¿verdad? Entonces pueden ser que estas familias estén dentro de ese círculo a los cuales les ha empeorado la economía. Así es de que esto es sobre el tema económico, amigos, que pues ya sabemos que ahora lo van a, como yo digo, ¿verdad? Terminan con una porque empezaron con que las escuelas, el presidente viene, inaugura las escuelas, por cierto, yo creo que ya todos vimos eso, la cadena nacional de él, y es por eso que yo no se los traigo ese día, porque yo sé que ya todos los medios hablaron sobre las nuevas escuelas del presidente, la cadena nacional que él dio. Así es que bendito sea Dios. Perdón, la oposición se traía esa campaña, termina esa campaña, inician con otra y bueno, como el presidente va paso a paso, ¿verdad? Arreglando lo que tiene que arreglar, pero al mismo tiempo va también construyendo hospitales, ya muy pronto vamos a ver la inauguración del nuevo Hospital Rosales, está inaugurando escuelas que como él ya dijo, todas las escuelas van a ser construidas, reparadas o lo que se tenga que hacer, el gobierno va a llegar a todas las escuelas del país, solo que con paciencia. Hay personas que ya lo están viendo en su zona y hay personas donde todavía pues el gobierno no ha llegado allí, pero va a llegar. Así es de que de esta forma, pero como ya sabemos, ¿verdad? La oposición es buscar el pelo en la sopa. Ok, si no te ataco con esto, te ataco con esto otro, y como yo digo, siempre va a haber un tema, siempre va a haber algo de donde un gobierno pueda, o la oposición, digamos, pueda atacar al gobierno, así como ocurre aquí en Estados Unidos, que aparentemente, pues, acá tenemos un país bien democrático y bien, digamos, bien formado ya en todas sus instituciones, pero los demócratas siempre tienen que criticarle a los republicanos y los republicanos siempre tienen que criticarle a los demócratas. En El Salvador es lo mismo, ¿verdad? Allá es la de no acabar. Lo importante es que estamos viendo el trabajo que está haciendo el presidente. Pasando a otros temas, amigos, el Chino Flores explotó las redes sociales también con unas declaraciones polémicas que diera donde decía de que por qué se estaban inaugurando escuelas a finales de año. Y bueno, ahora lo vimos en otra entrevista donde él habló sobre eso. Vamos a escuchar lo que dijo. En la inauguración de las 70 escuelas, di, ¿por qué las inauguran cuando se termina el año escolar? Eso critiqué. ¿Acaso no es correcto criticar? Se inauguran cuando comienza el año escolar. Qué chistoso, Cocolito. También dio otras declaraciones en las intervenciones que él hace los días lunes, donde él se comunica con su militancia, donde él acusó a los afiliados, a algunos afiliados del Partido Nuevas Ideas, dijo que ganan miles de dólares en las instituciones, pero al mismo tiempo aseguró que no habían pruebas porque todo está en reserva. Y entonces ahí nos entra la duda, ¿verdad? ¿Cómo es que él sabe que personas dentro de las instituciones afines, según él, a Nuevas Ideas, ganan miles de dólares, pero no hay pruebas, dice, porque todo está en reserva? Entonces, ¿cómo asegura él semejante acusación sin tener pruebas para comprobar lo que dice? Y es por eso que se terminan metiendo en problemas, aunque en esta ocasión no mencionó nombres. Pero vamos a escuchar cuáles fueron las declaraciones polémicas que dio, donde además le envió un mensaje a los señores del Círculo de Reflexión Política. Pregunten cuánto ganan los afiliados de Nueva Idea en los ministerios. Ganan miles. ¿Cómo se comprueba? De ninguna manera. No hay transparencia. De eso abusan. Alguien tiene que decírselos. Por eso hoy en estos días, pues que caminé, como siempre lo hago, por las calles, fui al cementerio, la gente se me acercaba. Y me decía, nosotros por miedo no decimos nada. Y digo, no debería de existir el miedo en El Salvador. Debe de parar el miedo. ¿Por qué la gente debe de tener miedo de expresar su realidad? Por supuesto, porque hay un montón de gente amenazando en redes, grupos que se dicen intelectuales, que al final a nadie le importan sus opiniones, pero amenazan con demandas prepotentes, soberbios, ahí aparecen hasta con su posición así como que son intocables. Un día van a trabajar para mí. Anoten lo que les estoy diciendo, un día van a trabajar para mí. Y van a ver la diferencia en el trato. Hay que tener dignidad con la gente, hay que tratarla con dignidad, con respeto, con ética.
no amedrentarla. Ahí sí que ya saben los señores del Círculo de Reflexión Política que pues si un día el Chino Flores llega a quedar, supongo yo que su aspiración es llegar a la presidencia, ¿verdad? Porque él fue candidato en las elecciones pasadas, yo supongo que esa sigue siendo su aspiración, y él dice pues de que un día estos señores del Círculo de Reflexión Política van a trabajar para él. Así es de que, bueno, ahí tienen. Ustedes son los malos porque lo han querido demandar, lo han querido callar, lo han querido meter preso y él a cambio dice que un día ustedes van a trabajar para él, o sea, que está dispuesto a darles trabajo. Así es que ahí tienen, amigos, ahí están las declaraciones del Chino Flores, como siempre haciéndonos reír, porque esta gente de la oposición para eso nos sirven, ¿verdad? Para reírnos, para los memes y bueno, esto es lo bonito de la política. Así es de que, bueno amigos, hasta aquí llego con el programa. Si a usted le gustó, por favor no olvide dejar su like, su comentario y compartir mi programación. Nos vemos en el próximo video. Se me cuidan. Chaito.